materialismo dice que nada es tan real como lo que puedes ver y tocar. Es tan real porque lo puedes ver y tocar. Y decía un teólogo antiguo que nada es más real que lo espiritual. Y no lo puedes ver ni tocar, porque lo que el mundo material es surgió de lo espiritual. Lo que hoy existe y se ve y se puede tocar surgió de aquello que no se puede ver y tocar. Por eso es que la visión real es aquella que solamente Dios nos puede dar. Solamente es esa visión real, lo que Dios, esa visión que nos puede dar el Señor. Vamos a Hechos capítulo 10, por favor, hermanos. Hechos capítulo 10. Vamos a la tercera parte de nuestro estudio del libro. Ya llevamos todo el año estudiando el libro de los Hechos. Retrocedimos un poquito el mes pasado, o nos adelantamos un poco al capítulo 13, por cuestión del énfasis misionero que estábamos tratando de dar. Y vamos a regresar ahora al capítulo 10, que ya estamos por culminar, si Dios permite, el próximo domingo, si Dios nos permite, culminamos el capítulo 10. Estamos hablando de aclaraciones divinas. Hemos ido en el énfasis todo el año, en el énfasis acerca de una de las tareas más importantes de la iglesia, es precisamente llevar el mensaje evangélico. Hemos visto todo este proceso en el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta ahora, enfatizando que como iglesia necesitamos y debemos siempre volver a la base fundamental del trabajo y la realización de una iglesia. Se cumple precisamente en el hecho de que después de de glorificar al Señor, de reunirse, de prepararse, tiene que salir y comenzar a hablar de Jesucristo, evangelizar, comenzar a compartir el evangelio. Así que estamos ahora en la parte 3 de las aclaraciones divinas en Hechos capítulo 10. La parte 3, aclaraciones divinas. Dios hace todo. Tercera aclaración. Dios hace todo lo que quiere y nadie puede resistir. Dios hace todo lo que quiere y nadie puede resistir, pero ha dejado a la obediencia del cristiano la tarea de la evangelización. Dios hace todo lo que Él quiere. ¿Quién puede resistir a Dios? Pero ha dejado, dentro de esa soberanía, ha dejado a la obediencia del cristiano la tarea de la evangelización. Esta es la tercera aclaración que estamos observando en el capítulo 10 de Hechos. La primera aclaración que vimos de este capítulo fue que Dios hace una distinción amorosa con algunas personas, pero nos ha ordenado que nosotros no hagamos ninguna distinción al evangelizar a toda persona. Fue la primera aclaración. La segunda aclaración que observamos hace unas semanas fue que nadie puede procurar o merecer la salvación, pero sí puede disponerse para recibir el evangelio. Nadie puede procurar o merecer la salvación, pero sí puede disponerse para recibir el evangelio. Ahora, vamos a observar esta tercera aclaración que se hace en el capítulo 10. Dios hace todo lo que quiere y nadie puede resistirle, pero ha dejado a la obediencia de cada creyente, de cada cristiano, la tarea de evangelizar. Así que déjeme decirles una cosa, hermano, la tarea de evangelización depende de la obediencia de cada cristiano. Depende de la obediencia de cada cristiano. Hemos visto hasta ahora en este capítulo cómo es que Dios preparó el corazón tanto de Cornelio como de Pedro para el encuentro que tendrían, y que no solamente sería trascendente en la vida de Cornelio y de su familia en cuanto a la salvación, sino que también sería trascendente para todos los gentiles, porque se estaba abriendo la puerta en ese momento a la evangelización y la obra misionera. Ahora, quizás convenga en este momento hacer una pequeña aclaración para añadirle un aspecto más a nuestra definición de lo que es la obra misionera, que observamos el mes pasado cuando estudiamos el capítulo 13. Una de las cosas que dijimos en aquella ocasión fue que la obra misionera
era la búsqueda de las ovejas de Cristo, no solamente en todo lugar, sino en todas las épocas después de la ascensión de Cristo. Esas dos cosas observamos el mes pasado cuando estudiamos en aquel capítulo 13, que bajo la luz de la enseñanza y el inicio de la obra misionera en el capítulo 13, observamos que la obra misionera era la búsqueda de las ovejas de Cristo en todo lugar, pero también en todas las épocas después de la ascensión de Cristo. Porque recuerden que el plan del Señor pudo bien haber terminado en el siglo primero. Los apóstoles, la iglesia, los maestros, los predicadores de aquel siglo primero eran y tenían un esfuerzo tremendo y un ávido interés y un poder especial de parte del Señor para llevar el evangelio desde la primera iglesia en Jerusalén y luego la de Antioquía. Todos ellos llevaron y llenaron toda la parte de Europa, de Asia y de África con el evangelio en aquel primer siglo, y ahí pudo haber terminado el plan redentor del Señor y la obra misionera y el plan del Señor para la humanidad, porque en aquel tiempo la iglesia y los predicadores y los hombres de aquel momento estaban obedeciendo de manera muy especial la orden del Señor de ser testigos hasta lo último de la tierra. Y era así tal el esfuerzo y tal el avance que hombres tan religiosos y poderosos como los reyes y emperadores llegaron a tener testimonio de Cristo de viva voz de algunos de los apóstoles. Y algunos de ellos creyeron. Así que también gran parte de la gente que odiaba el evangelio creía en Jesucristo. Pero recuerden, hermanos, que el plan del Señor no era culminar en el primer siglo, sino que, como dice David en uno de sus salmos, todavía había gente que no nacía que debería de creer. Dice Salmo 22:31, David dice: vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Dios tenía un plan todavía con gente que no había nacido. Hay gente que aún no nace, incluso todavía en este tiempo, que tiene que oír el mensaje del evangelio de Jesucristo. Nuestra labor no termina solamente aquí con la gente que ya ha nacido y que conocemos. Hay gente todavía que no nace y todavía necesitan precisamente de este mensaje evangélico. Así que podemos decir que hasta este momento del estudio del libro de los Hechos, hasta este momento, en el avance que estamos llevando, tenemos una definición más completa y bíblica de lo que es misiones. Y es necesario hacerlo porque necesitamos quitarle toda esa envoltura tradicional y denominacional con la que se ha cubierto la tarea más urgente que la iglesia debe cumplir. Entonces, añadiendo a esta referencia histórica de la apertura de la evangelización a los gentiles en este capítulo 10 y la gran importancia que tiene el estudiar este capítulo 10 dentro de lo que es el marco de la obra misionera y evangelizadora de la iglesia, le podemos añadir todavía una pequeña descripción más a la obra misionera. Podemos decir también que la obra misionera, aparte de la búsqueda de las ovejas de Cristo en todas partes y en cualquier época después de la ascensión de Cristo, también la obra misionera es la búsqueda y la evangelización de los gentiles. De los gentiles. Y con esto no estoy descartando a los judíos, pero recuerden que el mandato fue dado a una iglesia judía. ¿Quién debería de hacer la obra misionera? En el inicio era la iglesia judía. Y los primeros misioneros fueron judíos. Así que se está estableciendo mediante esta historia cómo es que el plan del Señor era inicialmente que los judíos buscaran a los gentiles para llevarles el evangelio. Y luego, como el apóstol Pablo menciona en el libro de los Efesios, con ello iban a derribar la pared intermedia, la interposición, la separación entre judíos y gentiles, y ambos deberían de ser ahora un solo pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 16 pone esta verdad diciéndonos: en aquel tiempo estabais sin Cristo, hablándole a los efesios gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que podemos añadirle en el desarrollo de la historia de los hechos que la obra misionera es el esfuerzo inicial de los judíos en evangelizar a los gentiles. Y eso debería de parecer algo sencillo para cristianos que en este momento judíos están creyendo en Cristo, pero no lo era. Y no lo es tal que el capítulo 10 se escribe aquí, para añadirnos, para explicarnos la dificultad que había en ello. Por esto hemos dicho que esta historia insertada en el libro de los Hechos de la evangelización de un gentil como lo era Cornelio, establece no solamente la pauta a seguir para la iglesia, sino también se vuelve un paradigma en la obra misionera. La semana anterior vimos cómo fue que Dios preparó el corazón de Pedro para que él no rechazara la petición de los gentiles que vinieran para llevarlo a predicar el evangelio a una familia gentil en Cesarea. Y esto no fue algo sencillo en la Biblia, no fue escrito ahí solamente para que lo pudiéramos ver y ver como una historia más. No, estaba estableciendo una pauta muy importante. Y así entonces tenemos el propósito trascendente de manifestarnos algo en esta historia, y eso es precisamente lo que estamos observando estas mañanas, estos domingos. Ahora, déjenme hacer un pequeño paréntesis en el desarrollo de este pensamiento en el capítulo 10, para explicar algo acerca de lo que yo veo como una de las herramientas principales de entendimiento de las Escrituras. Además de las herramientas normales y clásicas que tenemos, como que todo predicador tiene y que todo estudiante y expositor de la Biblia tiene a la mano, que diríamos indudablemente y que son ineludibles para su estudio y para su exposición, como es hacer una correcta exégesis, una utilización de la hermenéutica y aprender a desarrollar bien la predicación expositiva, es muy importante, y creo para mí es muy importante, que los creyentes, que los hijos de Dios, que los miembros de una iglesia aprendamos a identificar lo que es un principio bíblico. Es muy importante, porque es precisamente que mediante los principios bíblicos o espirituales podemos entender la razón de las historias que se encuentran en las Escrituras. Si uno identifica esto y lo aprende, uno entiende la razón y la trascendencia de una historia bíblica. Y es precisamente que mediante estos principios bíblicos establecemos normas y formas en que las que un creyente debe aprender a conducirse, una iglesia debe de llevar a cabo, pero aún más, también mediante los principios bíblicos es que nosotros podemos obedecer, aprender a seguir la voluntad de Dios. Es mediante los principios bíblicos que como creyentes aprendemos a obedecer y a seguir la voluntad de Dios. Y es en esta parte donde muchos creyentes se quedan atorados, por así decirlo, varados o estáticos, en esta parte de seguir la voluntad de Dios. Es la parte donde se queda uno estático en el desarrollo de la vida espiritual, porque a muchos creyentes les cuesta entender cuál es la voluntad de Dios. Ellos saben, o todos sabemos una cosa muy importante, que si seguimos la voluntad de Dios en nuestra vida, vamos por el rumbo correcto. Si yo voy por el camino de la voluntad de Dios, voy por el rumbo correcto. Pero hay dos razones por las cuales pienso y creo, hermanos, que algunos creyentes no andan en la voluntad de Dios. No siguen la voluntad de Dios. La primera es porque existe una especie de rebeldía silenciosa o pasiva. Es decir, no dicen abiertamente que quieren desobedecer a Dios,
Pero sencillamente no les interesa conocer cuál es la voluntad de Dios, porque así entonces no pueden ser confrontados, ni tampoco de manera abierta lo van a desobedecer. Y eso es lo que hacen muchos cristianos, que se vuelven religiosos, solamente obedecen parcialmente algunas cosas muy básicas de la vida cristiana, tan solamente como para decir o seguir diciendo que son cristianos, pero no van más allá. No buscan en cada aspecto de su vida, en cada desarrollo, en cada pauta, en la vida normal, en la vida social, en la vida laboral, en la vida familiar, en todos los ámbitos de la vida, incluso hasta en la política. No van más allá en la búsqueda de principios porque no quieren conocer la voluntad de Dios para su vida ahí. Así que mejor les parece mejor ignorarlo y seguir su propia pauta. Así que en todos los niveles de su vida sencillamente no quieren y no les interesa. Esa es una primera razón, y yo le llamo a esto una rebeldía pasiva. Porque no dicen abiertamente que no quiero hacer lo que Dios quiere. No quiero hacer lo que Dios manda. No lo dicen. Porque si alguien lo dijera, obviamente no le podríamos llamar cristiano, no le deberíamos llamar cristiano. Alguien que abiertamente contradice la voluntad de Dios. Pero incluso este ámbito de los llamados cristianos con una rebeldía pasiva también podrían serlo, también podrían no serlo, no ser cristianos. Esa es una primera razón por la cual creo que muchos cristianos no caminan en la voluntad de Dios, porque no la quieren conocer, no les interesa demasiado, solamente algunas pautas, pero como para todavía tener una cierta sensación de que siguen siendo cristianos. Ahora, hay una segunda razón por la cual creo que muchos cristianos no siguen la voluntad de Dios. Es que no han aprendido a identificar esa voluntad. No saben exactamente cuál es esa voluntad. Ahora, lo voy a repetir una vez más para todos nosotros, para recordarnos acerca de la voluntad de Dios. Tenemos dentro de la Escritura no varios tipos de voluntades, sino varias percepciones de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es única, es una. Dios no cambia ni transforma de acuerdo a nuestras condiciones, esa es única. Pero hay varias percepciones de esta voluntad y encontramos aquello que definitivamente en esta voluntad Dios nos lleva en esa voluntad decretiva, simplemente sin que tú quieras o yo lo quiera. Dios en su voluntad es una voluntad decretiva, Él hace las cosas como quiere y sigue su plan. En este asunto nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. Dios lleva a cabo eso sin demandar de nosotros ninguna obediencia ni participación. No te pide ninguna participación, no te pide ninguna obediencia, simplemente Él lo hace porque Él es soberano y esa es su voluntad decretiva. El desarrollo de su plan de manera soberana utiliza todos los medios divinos para su cumplimiento. Pero hay una segunda percepción de la voluntad de Dios. Cuando tú lees en la Biblia algunos mandamientos de manera explícita y clara, que tú y yo deberíamos de cumplir, a eso le llamamos voluntad preceptiva. Está declarada en preceptos. Esto es lo que yo quiero esto es lo que yo mando, lo que yo quiero, lo que tú hagas. Y la verdad es que en todo ello, en la voluntad preceptiva de Dios, no hay obediencia absoluta. No se obedece. En la voluntad preceptiva, que son los preceptos de Dios, y que Él ha dispuesto para que andemos en ellos, es aquí, en esta área, que el Señor desarrolla precisamente nuestra obediencia, nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual, en la voluntad preceptiva. Esa voluntad que está desarrollada claramente en sus mandatos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que definitivamente en ello Dios quiere que yo ande y que yo vaya y me enseña a obedecer. Es el camino de mi vida, la obediencia. Nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual van a depender de la obediencia de esta voluntad preceptiva. No existe ni puede haber nada de esto si nosotros no aprendemos a seguir la voluntad preceptiva de Dios. Yo no puedo crecer, yo no puedo madurar en mi vida espiritual si no aprendo a caminar en obediencia en la voluntad preceptiva de Dios. Y es aquí que vemos en este aspecto importante de la historia que estamos analizando, que la evangelización es el desarrollo de la obediencia de todo creyente a la voluntad de Dios.
Y aquí vemos precisamente en la historia de Cornelio y su familia. Dios pudo haber obligado a Pedro a que fuera a la casa de Cornelio, como también nos puede obligar a nosotros a ir con el vecino, me puede obligar a ir con el compañero de trabajo, me puede obligar a ir con mi familia, me puede obligar a hacer viajes a donde se encuentre toda mi familia para llevarles el evangelio. Dios me puede obligar. ¿Puede hacerlo o no, hermanos? Él es soberano, me puede obligar. ¿Lo hace? ¿Lo hace, hermanos? No. Es la voluntad de Dios que nosotros le demos el mensaje evangélico a la gente de nuestro alrededor, hermanos, pero ¿nos obliga a hacerlo? No, no nos obliga. Tampoco obligó a Pedro a que fuera a la casa de Cornelio. ¿Cuál es la razón, hermanos, por qué Dios no nos obliga? Bien lo puede hacer, Él es soberano, pero ¿cuál es la razón por la cual Dios no nos obliga? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que el desarrollo de nuestra obediencia, en este aspecto, nos lleva y nos va a llevar a entender, hermanos, la maravillosa obra de redención de Cristo. Nuestra obediencia paulatina en la evangelización de amigos, de familia, de compañeros, de la gente de nuestro alrededor, nos lleva a entender la maravillosa obra de redención de Cristo. Y al cumplirla, entonces hacemos la mejor de las obras que un creyente puede hacer. La mejor obra que un creyente puede hacer es compartir el evangelio de Cristo. Hay muchas cosas que hacemos, muy buenas obras con la gente de afuera. A veces les ayudamos, a veces estamos pendientes de ellos en algunas cosas, pero la mejor obra que podemos hacer con la gente de afuera la mejor obra que se puede hacer es llevarle el mensaje evangélico. Así que, hermanos, en el desarrollo de la obediencia de un creyente para llevar el evangelio a otras personas, nos lleva a dos pautas. Una, a entender la maravillosa obra de redención. Y luego, hacer la mejor obra que un creyente puede hacer. Pero eso no se logra si no aprendemos a ser obedientes. Así que voy a llevarlos, hermanos, a esta parte, a repasar al principio un poquito más de la historia, de manera rápida, bajo algunas perspectivas, y luego culminar con nuestro pasaje que nos corresponde en esta mañana del capítulo 10. Repasemos una vez más la historia de manera rápida bajo la perspectiva que Dios está enseñando a Pedro a evangelizar a aquellas personas que por prejuicios étnicos los judíos rechazaban y aborrecían. No simplemente le dijo, ve y evangeliza, no, lo llevó a entenderlo. Miren, primero, Dios mandó a un ángel a Cornelio para decirle que necesitaba, además de todas aquellas cosas que este gentil hacía, como eran sus limosnas, como era la ayuda al pueblo de Israel, además de todo lo que había hecho, lo más importante que necesitaba Cornelio era oír el evangelio. Así que Dios le manda un ángel a Cornelio diciéndole que mande por Pedro, que vaya por un hombre llamado Pedro que habita en la casa de un Simón curtidor que le va a decir lo que tiene que hacer. Eso fue en respuesta a la acción de Cornelio, de sus limosnas, de sus oraciones y de todo lo que hacía. Se aparece un ángel a un gentil diciéndole, aparte de todo lo que haces, lo único y lo más importante que tú necesitas es oír el mensaje evangélico. Y Pedro te lo va a decir. Ahora, en segundo lugar, vemos en la historia, en la parte del desarrollo de esta historia, vemos que Pedro está orando en ese mismo momento también, a la hora del mediodía, en la azotea de la casa de Simón el curtidor. Está allí orando y se le aparece en la visión precisamente un ángel también donde le ordena comer toda aquella comida que no les permitía a los judíos. Pedro se niega tajantemente. Dice, no, ninguna cosa inmunda he probado. Y el ángel lo increpa diciendo que él no debería llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y así sucedió 3 veces aquella visión, sin que nos diga en la narración si al final Pedro comió o no. No nos dice si al final
Pedro comió o no comió. Pero lo que sí nos dice es que Pedro se quedó perplejo. Es decir, se quedó confundido, se quedó con dudas de todo ello. ¿Qué significa todo esto? Y algunas traducciones de la Biblia en otras versiones dicen Pedro estando más confundido. Otra dice, Pedro siguió con muchas dudas respecto a esta visión. ¿Qué significaba todo esto? Él no sabía hasta ese momento qué significaba que un ángel le dijera que comiera lo que él no debería comer como judío. Hay dos historias, dos ángeles, dos visiones, dos apariciones. Una pauta, hermanos. ¿Tiene un poquito de calor? Yo tengo bastante. Como que está muy alto ahí. No sé si puedes bajarle un poquito que vea muchos ya rojitos, chapeados, vea bien chapeados ahí. Bueno, habrá una tercera parte de la historia. Dice que mientras estaba así, Pedro recibió la orden del Espíritu Santo en ese tiempo, en ese momento, después de que el ángel le dijo a Cornelio, ve y manda por Pedro, y lo manda inmediatamente, y mientras estaba esta situación así, él pensando qué significaba la visión que tenía el mismo Pedro, con un ángel diciendo lo que comiera, lo que él no quería comer, mientras estaba en este momento así, recibió una orden del Espíritu Santo para que fuera con unos hombres que iban a venir a buscarlo, y que no dudara en ir, porque ahora es el mismo Espíritu Santo quien le habla, y le dice, yo los he traído contigo. Los hombres llegan a la casa de Pedro, tocan, preguntan por Pedro, Pedro sale, le explican por qué están allí, Pedro le dice que se queden en la casa y al día siguiente se va con ellos. Esta es la segunda vez en este relato que se mencionan las dos apariciones. Primero, cuando sucedió con Pedro y Cornelio, y luego cuando van estos hombres y le explican lo que sucede y vuelven a contar lo mismo otra vez. Ahora, hay una tercera ocasión que se vuelve a contar las dos apariciones, la de Pedro y la de Cornelio, la de los ángeles. Hay una tercera ocasión que se vuelve a repetir esta historia, la de Cornelio y la de Pedro, y están los versículos que nos corresponde esta mañana, versículos 24 al 32. Vamos por favor ahí, hermanos, 24 al 32, de Hechos 10. Hasta aquí 2 veces se ha mencionado esta aparición de un ángel con Cornelio y también con Pedro. Ahora vean por favor versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Ahora, hasta este momento, Pedro entiende lo de la visión. Hasta este momento cuando le entiende. No le entendió a su principio, ni cuando llegaron aquellos hombres, pero cuando entra y ve a aquella gente reunida esperándole para poder escuchar el mensaje que él traía, entonces en ese momento hizo clic lo de la visión, dijo, bueno, ahora entiendo todo eso y por eso Dios me trajo esa visión, para que yo pudiera entender que lo que Dios limpia, que lo que Dios tiene por correcto y adecuado no le puedo yo llamar inmundo, y utilizó la comida para enseñarle esto. Ahora versículo 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro ya lo sabía. Entonces Cornelio dijo, y aquí vuelvo a contar la historia otra vez. Hace 4 días que estaba ahora yo en ayunas, estaba a esta hora, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope,
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Así que esta es la tercera ocasión que se vuelve a contar esta historia. Mismo Pedro dice, yo estaba ahí y Dios me enseñó. Ahora veo porque Dios me enseñó que lo que él limpió yo no lo llamé inmundo. ¿Por qué me hicieron venir? Y ya le cuenta también la historia. Pues porque me mandó un ángel que te trajéramos y queremos oír. Así que la visión de Pedro se menciona 3 veces en este momento, en este capítulo, al igual también la de Cornelio. Y con ello vemos entonces una importancia muy especial. Cuando algo se repite en la Escritura varias veces, vemos una importancia muy especial. Y esta importancia es precisamente el hecho de recalcar en esta narración que se está llevando a cabo un momento trascendente en la evangelización de los gentiles. Esta historia no es común, no es corriente. Es una historia, es un parteaguas, es un momento muy especial. Es un punto de inflexión en el desarrollo del plan redentor del Señor. El Espíritu Santo dejó claro esto al ser repetitivo de estos momentos especiales en la vida de Cornelio y de Pedro. Pero el punto es, al repetirlo tantas veces, ¿qué quiere enseñarnos el Señor con ello? Porque de ninguna manera es solamente un estilo de narración donde se repite vez tras vez tras vez algo que ya se entendió desde un principio. No. El Espíritu Santo tiene una importancia y tiene un propósito cuando tú y yo leemos la Escritura. Y no deberíamos simplemente leer y pasar como una historia de más. Cuando estamos en este momento estudiando este capítulo, tenemos que aprender que esta continua repetición de estas cosas tienen propósitos divinos para poder dejarnos bien claro e impreso la importancia de lo que Dios quiere. ¿Qué es eso que Dios quiere enseñarnos en toda esta historia? Pues está en el versículo 33. Vean por favor, hermanos, versículo 33 dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Eso es el resultado de las historias. Yo recibí esta revelación de Dios que mandara por ti y tú recibiste una revelación de Dios que vinieras conmigo y tú has hecho bien en venir. Esta frase es muy indicativa. Hiciste bien en venir. Cornelio le dice que ha hecho la mejor de todas las obras que pudo haber hecho. Él iba a hablarles del Evangelio de Jesucristo, pero para hablarles tenía que venir. Así que yo recibí revelación de parte de Dios que tenía que mandar por ti, tú recibiste revelación de parte de Dios que tenías que venir y tú has hecho bien en venir. Es la mejor obra que pudiste haber hecho. La frase original aquí, kalos epoinomás, significa hacer la buena obra. Hacer bien, hacer la buena obra. Pablo le dice a los filipenses, en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo le llevó a los filipenses el mensaje del Evangelio y él dice que él no está diciendo que yo me atribuyo ese deseo de venir con ustedes. El que lo comenzó, el que me hizo a mí venir hasta aquí con ustedes, el que en un tiempo me detuvo y dijo que no viniera con ustedes, pero ahora me ha dicho que vaya con ustedes, el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día del juicio. Comenzó en vosotros la buena obra, entonces la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que cobra relevancia cada vez que en la Biblia habla de buenas obras que los creyentes deben de hacer. Deberíamos enmarcar y enfatizar que la buena obra de un creyente, que debería de hacer por encima de todas sus buenas obras, es prepararnos también nosotros aquí dentro de la iglesia con el propósito de salir con un corazón realmente enternecido, con un corazón y una mente preparada y con un ímpetu en mi corazón de poder hacer la buena obra con la gente que me rodea. Lamentablemente esa buena obra y esa obediencia se desobedece semana tras semana, porque estamos con la gente cercana a nosotros
listos para hablarles de Cristo y no lo hacemos. Con la gente cercana a nosotros, que ahora en tiempos festivos vienen a nosotros, vienen a nuestras casas, nos visitan, nos lo visitamos y pasamos, hacemos todo, tenemos buenos tiempos, buenas cenas, buenos momentos de alegría, recordatorio, pero menos hablar de Cristo. La buena obra es el resultado de la obediencia al accionar de Dios en nuestro corazón. Por eso es que cuando tú y yo venimos a la iglesia, no solamente venimos a alabar al Señor, a adorarle, lo hacemos, y eso es importantísimo. Pero uno de los propósitos de venir es prepararnos para luego salir y hacer la buena obra. 2 Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios, lean conmigo, a todos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo sé que la palabra toda buena obra puede implicar muchas cosas, pero quiero que recalquen esta parte. Podemos hacer muchas cosas, pero no hacer la buena obra y no hicimos absolutamente nada. Nada. Porque todas esas obras se probarán por fuego. Pero la buena obra es el resultado del coronas que un día pondremos a los pies de Cristo. La buena obra de un creyente es hablar a otros de Cristo, es obedecer al Señor. Cuando recibimos instrucciones de parte de Dios, sea de manera explícita en la Escritura o mediante la obediencia a un principio claro, como sucedió con Pedro, por cierto, Pedro no recibió una orden explícita de hablarle a los gentiles, recibió un principio mediante la historia que se narra allí. Come y mata lo que tú como judío no quieres comer, pero yo ya lo limpié y puedes comerlo. Establece un principio y el principio lo entendió claramente cuando llegó con aquellos gentiles. Así que ya sea que mediante la obediencia clara de la voluntad de Dios o mediante la obediencia a un principio que refleja la voluntad de Dios, tenemos que aprender la obediencia. Era difícil para Pedro y para todos los judíos poder acercarse a los gentiles. De hecho, cuando ellos salieron cumpliendo el mensaje de salvación, llevando el mensaje de salvación por la persecución, no hablaban a nadie, sino solamente a judíos. Solamente a judíos iban por todas partes. Y dice en el versículo 28, adelantándonos una parte de aquí de nuestro pasaje, dice, y les dijo, vosotros sabéis, cuando llegó ahí, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cuán abominable es. Lo repelen, les repugna acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hermanos, no podemos nosotros pretender que nuestras decisiones se basen en nuestras preferencias o en nuestras conveniencias. Tenemos que aprender a obedecer y ese es el camino más largo y esa es la tarea más difícil de toda nuestra vida. La obediencia es el camino más largo y la tarea más difícil de toda nuestra vida y no va a terminar hasta el día que termine nuestra vida. Pero cuando comenzamos a obedecer y cuando comenzamos a hablar a otros de Cristo haciendo la buena obra, entonces y hasta entonces es porque hemos entendido lo glorioso y lo maravillosa que fue la obra de Cristo al redimirnos y hacernos parte de su familia. Es hasta entonces, hermanos. No es al venir a la iglesia y cantar cantos que honran a Dios y le glorifican, que tú has entendido lo grandioso de la obra del Señor. No es el pararme frente a un púlpito como ustedes, como yo ahora, o ante un grupo de hermanos o hermanas enseñando algo, que yo ya entendí la gloriosa obra de Jesucristo. No, es cuando tú comienzas a compartir esa obra de Cristo. Y dime si lo has hecho. Dime si te has detenido con alguien y has hecho la buena obra, donde has comenzado a evangelizar a otros, a hablar de Cristo. Porque me temo, hermanos, que han pasado quizás semanas, meses, incluso hasta años, en que no te has detenido a hablarle a otro de Cristo, de decirle quién es Él y qué fue lo que hizo. Esa es la buena obra. Y es mediante la obediencia a esta buena obra que nuestra vida comienza
a entender lo glorioso y lo maravilloso de la obra de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a ser obedientes en la obra evangelizadora, hermanos. Hiciste bien en venir. Hiciste la buena obra. Quiera Dios que mañana se escuche eso de alguien que diga, qué bien que me hablaste. Qué bien que te quitaste tu vergüenza. Qué bien que superaste tus miedos y me hablaste. Hiciste la buena obra. Vamos a orar, por favor. Padre, reconocemos que tú en tu soberanía puedes obligarnos, Señor, a hablar a otros de Cristo. Nos puedes obligar, Señor, a juntarnos a ese carro, como lo hiciste quizás con Felipe. Nos puedes obligar de muchas maneras, pero tú quieres desarrollar en nosotros obediencia, porque es mediante la obediencia a la buena obra que comprendemos la maravillosa obra que tú hiciste, que dimensionamos, que entendemos, que aprendemos y que nos gozamos con esa obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Te ruego, Padre, en esta mañana que nos ayudes a superar el más grande problema que tenemos como tus hijos, la desobediencia. Ayúdanos, Padre, porque hemos aprendido a obedecer en muchas cosas, muchas cosas. Hemos aprendido a obedecer y nos gusta obedecer en esas partes, Señor, pero cuando llega el momento de obedecer en la buena obra, somos desobedientes, Padre. Perdónanos. Y ayúdanos a superar esa desobediencia, buscando, Señor, el día de mañana, entendiendo y comprendiendo esta verdad, a alguien para compartirle de Cristo. Ayúdanos, Padre, a hacer la buena obra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Póngase por favor de pie, hermanos. Vamos a culminar nuestra